Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, los que están acá en el auditorio, también los que están por Zoom. Es un placer recibirlos para esta actividad. Eh, Esta actividad ya pisando mediados del 2023 y ya enfocándonos hacia el año electoral. Poco lo que vamos a presentar hoy son más o menos cómo queda trazado el escenario y cuáles son los principales desafíos para el año que viene. ¿Tá? La presentación la van a hacer principalmente Nicolás y Gabriel. Yo solo de maestro de ceremonia. La idea es más o menos en una hora tratar de hablar por un lado de cómo están las cosas a nivel internacional. Ya hago un pequeño adelanto de lo que va a hablar Nicolás. Al principio el escenario internacional se ha tranquilizado un poco, se han ido, no sé si descartando, pero bajando bastante las probabilidades de riesgo de colas o de escenarios extremos, pero es un escenario que luce poco, que ilusiona poco para Uruguay y que probablemente no nos va a estar impulsando. No es un escenario de crisis ni negativo, como eventualmente se podía pensar en algún momento del año pasado, pero es un escenario más bien de bajo estímulo de la demanda agregada y condiciones financieras que no son muy favorables. Gabriel va a hablar un poco más de Uruguay, de los desafíos de corto plazo, obviamente la gestión de la sequía y la situación con Argentina son dos cosas que son desafíos bien importantes a corto plazo, y va quedando plasmado también un desafío de cómo gestionar el desacople del tipo de cambio real que tenemos hoy o el desalineamiento del tipo de cambio real en un contexto en el que los precios de los commodities no son buenos. Esto último es un desafío de más difícil solución, pero eso es cómo va quedando dibujada la cancha. ¿Tá? Así que para no robar más tiempo, paso la palabra a Nicolás para que presente un poco la situación del escenario internacional y los desafíos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? A ver, como adelantaba un poco Alfonso, el contexto internacional, si se quiere, la principal innovación es que no tenemos en el mapa los escenarios extremos. Si recordamos cómo se gestó o cómo llegamos hasta acá, bueno, llegamos hasta acá con un 2022 caracterizado por la guerra de Ucrania, por buenos precios de commodities, pero por una aceleración de la inflación importante y en particular por una incertidumbre que quizá tuvo su punto máximo en octubre, noviembre. A partir de ahí, en cierta forma, los datos empezaron progresivamente a acompañar un escenario de inflación moderada, persistente, pero no un escenario de tasas a la Volcker, si se quiere, como en los 70, de tasas de 6-7%. O sea, ese escenario parece haberse descartado. El otro punto relevante, sobre todo desde la perspectiva de Uruguay y de los países emergentes, es lo que vino sucediendo con China, ¿no? Tuvimos una China en 2022 con todavía problemas vinculados al coronavirus. A partir de diciembre eso pareció empezar a resolverse. China tuvo un primer trimestre, si se quiere, de recuperación, de rebote, que le dio cierto empuje al escenario para los países emergentes, pero en los últimos meses estamos viendo cierta desaceleración en la economía china, que como bien dijo Alfonso, está teniendo sus efectos en los precios de los commodities. Entonces, ¿cuál es la principal innovación? Bueno, para el otro lado, como les comentábamos, no estamos ante un escenario de recesión. Quizá eso es el aspecto más positivo que desde el punto de vista de las condiciones financieras globales, pero sí estamos en un escenario de crecimiento magro. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el crecimiento en el mundo va a andar en el entorno del 2%, es un crecimiento que está por debajo de incluso el crecimiento entre 2015 y 2019, en donde el crecimiento del mundo rondaba el 3%. Bueno, vamos a tener un 2023 y un 2024 con tasas de crecimiento muy moderadas a nivel global, en particular en los países desarrollados, en Estados Unidos, con tasas de crecimiento en el entorno del 1%. Entonces, en este contexto, la Fed por primera vez hace 2 semanas
si se quiere, tuvo la oportunidad de hacer una pausa en el ajuste en las tasas que venía realizando desde principios de 2022 y ha adoptado una estrategia más bueno, vamos a ver, ¿no? Wait and see, fundamentada en datos que son mixtos, pero datos que en definitiva no son decididamente malos. ¿Cuáles son los tres principales aspectos que creemos que la Fed está mirando para adoptar este tipo de estrategia? Bueno, en primer lugar, el combate a la inflación y las tasas de inflación, los datos de inflación que se han sucedido en los últimos meses. En segundo lugar, los datos del mercado laboral como reflejo por un lado de la situación de la economía en general, es decir, como vamos a ver, el mercado laboral no se ha visto todavía prácticamente que afectado por el proceso de suba de tasas, pero también obviamente eso implica que, en definitiva, es difícil que la inflación de los componentes no transables, algo que acá conocemos bastante bien, converja a los niveles deseados si no se ve afectado el mercado laboral, ¿no? Y por último, el otro aspecto que es en cierta forma relevante, quizá no tanto, pero sí lo vimos bastante en la última charla en marzo, que son los efectos sobre la estabilidad financiera de estos procesos de suba de tasas tan rápidos que tuvimos hasta principios de este año, obviamente con el típico caso del Banco de Silicon Valley. Entonces, ¿por qué entendemos que la Fed está en condiciones y estuvo, de hecho, en condiciones de adoptar este tipo de estrategia? Bueno, porque en primer lugar, la inflación en Estados Unidos, sobre todo la vinculada a alimentos y energía, o sea, los precios más volátiles, los que más habían subido en 2022, ya han comenzado a revertir su suba y están prácticamente en niveles, están contribuyendo a que la inflación sea básicamente cero en esos componentes, pero hay dos aspectos relevantes a tener en cuenta. En primer lugar, la inflación núcleo, si se quiere, que excluye este tipo de bienes, se mantiene todavía en niveles en el entorno del 4 o 5%. Obviamente son niveles que están por encima del objetivo de la Fed del 2%. Y en definitiva, la decisión de esperar a ver un poco cómo se mueven los datos y cómo van surgiendo los datos, radica en que la inflación tiene algunos componentes rezagados. Esto es, y lo hemos hablado, el aspecto central en el núcleo. Hay un gran componente que son los precios de los alquileres, ya sean los autoimputados de las personas que no alquilan, pero argumentan decir que pagarían determinada cantidad por su alquiler, como los que alquilan. En definitiva, esto es un promedio de todos los contratos y, en general, si tenemos contratos a 2 años, en definitiva lo que tenemos es un promedio básicamente de los contratos de hace un año atrás. Entonces, la pausa en la Fed, si se quiere, está anticipándose o mirando qué puede pasar con estos precios. Y el otro aspecto central con esta postura, si se quiere, de esperar a ver qué pasa, es el mercado laboral. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado laboral es un determinante, como les comentaba, de los precios de los servicios, y el mercado laboral se mantiene todavía bastante tensionado. Acá lo importante es tener en cuenta que, si se quiere, son como los números del mercado laboral reflejan, si se quiere, dos caras de la moneda. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado confirman, si se quiere, que no vamos hacia un escenario de recesivo, de crisis en Estados Unidos, pero la fortaleza del mercado laboral y en particular los niveles de ajuste de salarios en el mercado laboral marcan que todavía la batalla no está ganada, si se quiere, contra la inflación. Los niveles de aumento de salarios en Estados Unidos no son consistentes con una inflación del 2% todavía. Y si se quiere, la Fed, por el rezago sobre todo de la política monetaria en este tipo de variables, está fundamentando un poco la espera en ver qué sucede con estos datos. Va a ser clave en los próximos meses, tanto los datos de inflación que les comentábamos obviamente, pero va a ser clave lo que suceda con los ajustes de salario. Es muy difícil pensar de que
la Fed pueda, si se quiere, empezar a relajar su política monetaria con datos del mercado laboral que indican que los salarios crecen al 4 o al 5%. Y por último, el otro aspecto que les comentaba es el hecho de que parte del trabajo de la política monetaria, contractiva, en cierta forma opera vía las expectativas, pero también, a partir de lo sucedido en marzo con la crisis de los bancos regionales, tiene un efecto vía el crédito, es decir, los depósitos han caído a partir de la crisis en marzo de este año, y las condiciones financieras marcan que la demanda está restringida y que las condiciones o las exigencias que los bancos piden al otorgar los créditos está en niveles por encima de los vistos meses atrás. Esto, en definitiva, le da la pauta a la Fed de que es posible esperar y ver que actúe la política monetaria en sí, que tiene cierto rezago, como comentábamos, pero también esperar a ver los efectos de las condiciones financieras en el mercado. Entonces, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos parados, como ven ahí, en, si se quiere, una estrategia de la Fed en donde realizó una pausa, pero adelantó 2 subas más de tasa de interés para lo que queda este año. En cierta forma, y si se quiere, como consecuencia de los problemas de credibilidad que tuvo la Fed durante 2021 y 2022, en donde corrió de atrás a la inflación, la Fed no ha podido señalizar todavía, bueno, miren, esta es una pausa definitiva, sino que el razonamiento detrás es, vamos a esperar y ver, y justamente adelantó 2 subas más de aquí a fin de año, e incluso dio a entender de que la rebaja de tasas que ocurriría el año que viene va a terminar siendo más progresiva de lo que preveía en marzo de este año, que es cuando realizó las últimas proyecciones. Y el mercado, que es lo que ven en rosado, se ha ido acoplando, si se quiere, a las decisiones de la Fed, en parte por estos problemas de credibilidad que les comentaba. Es decir, a la Fed le ha costado, si se quiere, domesticar al mercado, o el mercado ha reaccionado de forma más lenta. Enseguida que se anunció la decisión, la Fed, el mercado, perdón, anticipaba incluso bajas de tasa de interés este año. Bueno, eso ya no está más arriba de la mesa. Como ven, la tasa terminal en 2023, tanto para la Fed como para el mercado, no implican bajas de tasa de interés este año, pero todavía el mercado ve ciertas bajas de tasa o una baja más acelerada en 2024. Entonces, ¿en qué nos deja este escenario? Este escenario nos deja en que, digo, si lo razonamos, bueno, un mensaje de que todavía quedan subas de tasa de interés podría decir, bueno, el tipo de cambio y el dólar debería continuar fortaleciéndose, pero no hay que olvidarse que quizá el momento de mayor incertidumbre y de condiciones financieras más restrictivas, porque no estaba descartado un escenario de suba de tasas al 6-7%, fue en octubre, noviembre. Entonces, a partir de ahí, en definitiva, si bien serán 1, 2, 3 subas más, el techo, si se quiere, de la suba de tasas es más conocido, y a partir de ese momento lo que hemos visto es un debilitamiento del dólar a nivel global, sobre todo en los países avanzados, el euro, pero también en las economías emergentes. Si lo ven, los picos, tanto en la canasta de monedas que incluye a las principales economías emergentes, como a los países avanzados, el pico fue en octubre, en noviembre, y a partir de ahí, básicamente lo que hemos visto es una caída del tipo de cambio. Gabriel les va a contar un poco más del caso bajado de Uruguay, pero a modo de adelanto, como ven, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y México prácticamente que tuvieron una caída del 8, 7, 6% desde principios de este año hasta los últimos días. Entonces, la gran pregunta acá es si es sostenible este escenario y para los países emergentes, ¿no? Y por qué, si se quiere, en un escenario de suba de tasa, los países emergentes ven sus monedas fortalecidas, ¿no? Y algo a tener en cuenta que se ha comentado es el hecho
quizá paradójico de que los países emergentes parecen haber hecho sus deberes un poco mejor y un poco antes. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos, no solo en Uruguay, sobre todo Brasil ha sido uno de los primeros casos, ya a finales de 2021, cuando en Estados Unidos todavía prácticamente que no se hablaba de subas de tasa de interés, los países emergentes y los países de Latinoamérica empezaron su proceso de suba de tasa de interés, ¿sí? Y tuvieron básicamente un 2022 de fuertes subas de tasa de interés, y arrancaron 2023 ya prácticamente, no con el trabajo hecho, pero sí con tasas de interés, con tasas de inflación notoriamente a la baja, y con perspectivas de que en los próximos meses, Uruguay ya tuvo un caso, tuvo una rebaja en abril, pero en los próximos meses es muy probable que los países de Latinoamérica comiencen a bajar sus tasas de interés. Si lo ven acá, en 2023 prácticamente que en todos los países habría alguna baja, en todos los países de Latinoamérica. En Europa y en Estados Unidos, en 2023, todavía no habría bajas este año. Entonces, ¿es sostenible este escenario, si se quiere, para los países emergentes de fortalecimiento de sus monedas en un contexto de mejor gestión de su política fiscal y de su política monetaria? Y bueno, la gran clave y la respuesta a esta pregunta entendemos que está en lo que está sucediendo en China. ¿Qué es lo que está sucediendo en China? Parte se los había adelantado. China tuvo un primer trimestre relativamente positivo. No se dejen engañar por las tasas, esos son los aumentos interanuales. Recuerden que en abril y mayo del año pasado China estuvo prácticamente cerrada por las políticas restrictivas del COVID, o sea, si se fijan, las tasas de crecimiento son altas, 18%, 12% en las ventas minoristas, pero han estado sistemáticamente en abril y en mayo por debajo de lo esperado. Entonces, ¿qué está viendo el mercado de China? Y bueno, el mercado está viendo que, o si se quiere, el análisis y la interpretación de estos datos implica que en definitiva China va a crecer un poco menos de lo esperado. Lo vemos acá a la derecha. En mayo se han ajustado sistemáticamente a la baja las tasas esperadas de crecimiento para 2023, 2024 y 2025. Y esto es algo que nosotros tenemos bastante claro, que en definitiva tiene su fiel reflejo en los precios de los commodities. Lo que ven acá es la evolución en dólares corrientes de los principales granos, del petróleo y del cobre, y en términos generales las perspectivas de los futuros marcan una corrección a la baja. Esto es un poco lo que les adelantaba Alfonso. Es difícil pensar que en un escenario de este estilo las monedas de los países latinoamericanos se van a mantener así de apreciadas como hemos visto en los últimos meses. Y ya bajando esto a tierra para Uruguay, lo que vemos acá es el índice de commodities de exportación, de precios de exportación que realizamos en CPA, en este caso deflactado por la inflación de Estados Unidos, o sea, son los precios reales de estos commodities, y lo que vemos es que, si bien hay una proyección en base a futuros, que siempre tiene sus particularidades, lo que vemos es que vamos hacia niveles comparables con el ciclo 2015-2019, que no ha sido, que lo tenemos claro, no fue un buen ciclo o no fue un buen quinquenio para las economías emergentes y para Uruguay en particular. Entonces, en definitiva, y resumiendo en dónde estamos parados y qué estamos viendo en el resto del mundo, bueno, estamos viendo un escenario de crecimiento moderado. No es un escenario de recesión en el mundo, pero no es una demanda externa que nos va a cambiar la vida, ¿sí? Y en ese sentido, la clave, si se quiere, es, bueno, en la medida en que no exista una reversión al alza o una corrección al alza en los precios de los commodities, es posible esperar o es probable que este boom de las monedas latinoamericanas tenga vida corta. Y Gabriel va a hablar bastante más de cuál es el aterrizaje de esto al Uruguay, pero en definitiva, momentos en donde la demanda externa no es muy favorable, momentos de precios de commodities
flojos o si se quiere a la baja, con apreciación de la moneda. No ha sido, no tenemos buenos antecedentes en Uruguay de esos contextos y en definitiva esa es lo que habrá que mirar, cuál es la evolución de qué es lo que termina pasando con China y con los precios de los commodities. Gabriel. Bueno, gracias Nicolás y buenos días a quienes nos saludé. Como trataba de establecer Nicolás recién, el escenario externo que Uruguay va a enfrentar es un escenario no amistoso, pero tampoco dramático, digamos. Ese es básicamente el mensaje que queremos pasarle. Y por lo tanto, Uruguay tiene por delante, en 2 años en los cuales habitualmente la política económica o el manejo de la política económica es más restrictivo porque estamos en un escenario electoral y eso supone una agenda concentrada en esos temas, y a su vez estamos en un año en el cual hay limitaciones para tomar iniciativas en algunas materias, hace que lo que estemos trazando ahora en esta última parte del 2023 va a marcar en buena medida lo que va a ocurrir hasta, yo diría, mediados del 2025. Y por eso la idea de poder repasar un poco más en detalle algunos de los temas que están desafiando a la agenda de política económica. No obstante eso, yo creo que lo más importante es que no perdamos de vista los mensajes que Nicolás pasó recién. Vamos a estar en un mundo probablemente con una tasa de inflación un poco más alta en el área dólar de lo que estuvimos acostumbrados en los últimos años, pero no tan alta como la que observamos en los últimos meses, con lo cual una tasa que converge al orden del 4%. Eso nos va a dejar tasas de interés un poco más elevadas que lo que estuvimos acostumbrados, en un contexto en el cual a su vez la debilidad de la recuperación china, o mejor dicho la debilidad del crecimiento de la economía de China, no le va a estar introduciendo presión a la demanda por commodities. Eso es un escenario, digamos, no negativo, no extraordinariamente negativo para Uruguay, pero un escenario más restrictivo del que conocimos cuando los commodities volaban en sus precios y a su vez teníamos un dólar muy debilitado a nivel global. Esas dos cosas no van a estar presentes y en el marco de eso una economía regional, digamos, frágil, sobre todo con muchos temas de resolución pendientes en Argentina que nos van a dar alguna volatilidad adicional, por lo menos de aquí a mediados del año que viene. Bueno, es un escenario, digamos, donde la prudencia debería guiarnos y donde algunos temas que están pendientes de resolución deberían por lo menos intentar ser atacados. Algunos comentarios previos respecto de qué está pasando en Uruguay. Bueno, ustedes saben que atravesamos una recesión técnica, tuvimos contracciones desestacionalizadas del PIB en los trimestres tercero y cuarto del año pasado. Eso fue superado. El dato del primer trimestre de este año arrojó crecimiento, lo cual supone técnicamente una salida de esa recesión que experimentamos en la segunda parte del año pasado. Eso básicamente estuvo jalonado en una normalización de la exportación de servicios turísticos, con una temporada turística en número de visitantes extremadamente positiva, no necesariamente a nivel de gasto, y eso compensó parcialmente los efectos que la sequía insinuaba ya tener en el primer trimestre del año. Como ustedes ven, mayoritariamente, excepto los sectores vinculados a la producción agropecuaria, tuvieron expansiones en el primer trimestre, lo cual indica que, si bien el crecimiento es muy magro, estamos en terreno positivo de la economía. No obstante ello, como ustedes ven, nuestra mirada sigue siendo, digamos, bastante conservadora para el año 2023. A nosotros los modelos de crecimiento en CPA nos están dando un crecimiento muy modesto, en torno al 1%. Básicamente lo que estamos teniendo es un escenario fuertemente afectado por la sequía, por los efectos que esto tiene en la producción agropecuaria, tanto en el corto como en el medio plazo, y a su vez tenemos una parada técnica de la refinería de ANCAP, todo lo cual le va a dar al año 2023 unos efectos transitorios sobre el crecimiento que entenderán, como vemos rápidamente, en 2024 y 2025 a normalizarse. O sea que el crecimiento promedio del 2024 y 2025 nos pone en el crecimiento promedio de largo plazo de la economía uruguaya, en torno al 2,1%, lo cual diría que estamos creciendo en tendencia una vez que superemos estos efectos extraordinariamente negativos que están concentrados en el año 2023.
incluso los datos malos del año 2022 están teniendo un efecto arrastre negativo para este año, y eso tiene que ver con el bajo crecimiento esperado para este año. El otro punto que es importante destacar, que muchos de ustedes lo perciben, es una especie de sustitución del crecimiento económico en el año 2023 respecto de lo que estaba ocurriendo hasta el año pasado. Ustedes saben bien que durante 2021 y 2022, pero sobre todo el año pasado, tuvimos como motores del crecimiento un desempeño exportador extraordinariamente favorable, exportaciones de bienes récord, explicadas por unos precios elevados, relevantes para Uruguay, pero a su vez con una cosecha récord que tuvimos el año pasado por condiciones climáticas muy favorables, y a su vez tuvimos un buen desempeño en la exportación de servicios no tradicionales que siguieron performando bien, todo lo cual hizo que el sector externo de la economía fuera muy relevante para el crecimiento de la economía en 2022. Y a su vez tuvimos el año pasado digamos, la etapa dura de la construcción de la planta de celulosa, con lo cual la inversión también se vio fuertemente tonificada, además de otros proyectos de inversión que habían sido promovidos por las políticas públicas. Esos dos motores, el sector exportador y las inversiones, claramente han perdido fuerza, en primer lugar porque las condiciones climáticas son las que son, en segundo lugar porque los precios internacionales no son los del año pasado, y a su vez porque la inversión llegó a su fin y por lo tanto ya no hay una inversión extranjera o jalonando sobre o traccionando sobre el conjunto de la economía. Afortunadamente, lo que estaba previsto que ocurriera ya está ocurriendo, el consumo se está recuperando, básicamente porque el compromiso del gobierno en parte de recuperar el salario a los niveles del 2019, sumado a un mercado laboral que está funcionando relativamente bien, le ha dado a los ingresos locales un estímulo que está explicando la recuperación del consumo. O sea que en algún sentido lo que era el motor del crecimiento hasta el año pasado, que era el sector exportador, las inversiones, está siendo sustituido por el consumo, que como ustedes saben pesa mucho en el PIB y que es el factor principal de introducción de dinamismo durante este año. No obstante eso, tenemos este problema. Una buena parte del consumo se está fugando. Se está fugando como consecuencia de que la diferencia de precios relativos con la región está haciendo que una buena parte de ese consumo, sobre todo en algunos bienes, se esté materializando en Argentina. En alguna zona del territorio, como ustedes saben bien, básicamente porque la gente está consumiendo del otro lado de la frontera, eso es típicamente lo que ocurre en el litoral, donde la gente no solamente está consumiendo la canasta, sino que está adquiriendo servicios, típicamente desde medicina, psicología, cortes de pelo, todo lo cual genera un hábito de consumo y una fidelización de los clientes uruguayos hacia el mercado argentino, que al final del día termina repercutiendo también en los bienes. Este es un severo problema, pero eso no solamente ocurre a nivel del litoral, sino que también ocurre a nivel de lo que es el consumo montevideano, con desplazamientos periódicos y masivos de compras a Buenos Aires. O sea que la buena noticia es que la evolución de los ingresos de los hogares debería estar dando lugar a una recuperación del consumo intensa. La mala noticia es que con esta situación de precios relativos hay una perforación de ese consumo y por lo tanto hay una fuga o un desvío de parte de esa recuperación hacia fuera de la frontera, lo cual en algún sentido implica importar algo de deflación, pero en un sentido también implica desviar demanda hacia afuera de la economía. Naturalmente, como ustedes lo saben bien, esta situación que yo acabo de describir está dejando planteado un problema de larga duración que probablemente se está gestando en la frontera uruguaya, donde la caída de la actividad, la afectación del empleo están siendo significativas. Acá simplemente lo que están viendo ustedes es una aproximación muy, muy indirecta a través de lo que son las ventas de combustibles, y como ven ustedes, las caídas de ventas de combustibles son significativas en las economías que están cercanas a la frontera. Esto es simplemente un indicador del desvío ese que yo les estaba señalando, y eso se está traduciendo, por supuesto, en afectaciones del pequeño y mediano comercio, lo cual tiene consecuencias sobre el empleo. Y claramente los niveles de empleo o las tasas de desempleo que se están exhibiendo en el litoral marcan picos extremadamente altos en relación al promedio histórico, pero a su vez están por encima de lo que ocurre en el resto del país. O sea que es un elemento importante que va a desafiar a la política económica de esta etapa final de este periodo de gobierno, pero que seguramente estará encima de la mesa en el periodo siguiente, y encontraremos una fuerte discusión respecto de cómo atacar este problema, es el problema de precios relativos y cómo esto está afectando a algunas zonas del país,
que a su vez tienen efectos perdurables, ¿no? Porque una situación de este tipo lo que provoca es un fenómeno de aumento del desempleo, lo cual provoca desplazamiento de población hacia otras áreas del país donde hay mayores oportunidades, típicamente el cinturón de Montevideo y en menor medida el departamento de Maldonado. Esa situación, digamos, anómala de precios relativos y ese fenómeno de fuga a consumo que tiene un impacto directo en el litoral, ya está teniendo algunos efectos directos sobre la recaudación tributaria. Como vemos, como vemos por acá, tenemos en algunos casos de lo que son tributos específicamente dirigidos a los combustibles y que efectivamente han alojado exoneraciones, además de la menor venta que está teniendo lugar como consecuencia del desplazamiento, hay una afectación de la recaudación tributaria que en algún sentido, como les voy a mostrar enseguida, también impacta sobre la situación fiscal. O sea que uno de los primeros temas que están arriba de la mesa y que no debemos perder de vista como un desafío para la política económica es esta situación de precios relativos diferentes, está afectando la recuperación de la actividad económica, está afectando el consumo y a su vez está comprometiendo en parte la situación fiscal de la economía. Y precisamente ese es uno de los puntos sobre los cuales vale la pena detenerse un momento. Ustedes recuerdan que uno de los objetivos principales de este periodo de gobierno, de este Poder Ejecutivo, fue la introducción de un conjunto de correcciones en materia fiscal de manera tal de despejar incertidumbres que habían estado acumuladas en el periodo anterior como consecuencia del estancamiento y del deterioro de la situación fiscal. De hecho, si ustedes se fijan, aquí el gráfico, si esto lo pudiéramos extender por un periodo más prolongado hacia atrás, encontraríamos que la situación fiscal, tanto del primario como del global, había tenido un deterioro prácticamente permanente a lo largo de la administración anterior, como consecuencia precisamente de las erogaciones crecientes, sobre todo el sistema de seguridad social, y de la no evolución favorable de los ingresos. Esa situación comenzó a revertirse una vez superada la pandemia y tuvimos mejoras sustanciales de la situación fiscal hasta llegar aproximadamente a septiembre del 2022, donde el resultado fiscal había prácticamente, el primario había convergido a un equilibrio con una situación de un déficit fiscal global que se había tendido a ubicar en torno al 2%. No obstante, a partir de septiembre del 2022 hemos tenido un deterioro más o menos permanente de ese escenario fiscal, que si bien no hemos vuelto a los niveles que teníamos en la terminación de la pandemia, no estamos tampoco tan lejos de los niveles observados en 2019, a fines de 2019. Detrás de todo esto hay factores que son de naturaleza esperables y algunos otros que pueden ser alguna innovación. Deberíamos pensar que parte del deterioro tiene que ver con algunos efectos de naturaleza transitoria. Estamos hablando de una economía que crece menos y que por tanto la performance de la recaudación está siendo afectada por este menor crecimiento y esto debería ser relativamente transitorio, debería revertirse con la recuperación de la economía que nosotros estábamos comentando para 2024. Sin embargo, no debemos perder de vista algunos elementos que deben perder ciertas señales de alarma. En primer lugar, una buena parte del ajuste fiscal que se realizó, que está graficado allí, estuvo explicado en la caída de los salarios. La caída de los salarios que tuvieron lugar en 2020 y 2021, lo que hizo fue no solamente rebajar el salario público, sino a su vez generar menores transferencias para el sistema de seguridad social. Ese fenómeno está en proceso de reversión porque precisamente el compromiso del gobierno es aumentar salarios o llevar a los niveles salariales previos a la pandemia, niveles salariales del 2019, lo cual va a introducir una presión al alza de los egresos. Eso es absorbible y estaba dentro de lo que era posible ser manejado por parte de las autoridades, pero hay otro fenómeno que está también conviviendo por allí, que es no solamente la afectación de la recaudación que está asociada a este menor crecimiento, sino también a una menor recaudación asociada a que un conjunto de bienes que habían sido estrellas en el consumo el año pasado, típicamente bienes intensos en impuestos, venta de automóviles, por distintas circunstancias ello tiende a moderarse. ¿Por qué? Porque básicamente la apertura de la frontera supone que una buena parte de los ingresos de los hogares de las personas de ingresos elevados ya tienen una oportunidad adicional que no es solamente cambiar el auto, porque hoy tienen las fronteras abiertas y por tanto los viajes son una opción y la fuga de consumo constituye una alternativa. ¿Eso qué supone? Que hay una afectación más o menos permanente de la evolución que teníamos de la recaudación tributaria, lo cual está generando un problema
digamos, o introduciendo un poco más de presión sobre la situación fiscal. Si a eso le agregamos la decisión de rebaja del IAS y algunas otras modificaciones que han tenido lugar, más una anticipación de las inversiones en vialidad que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año pasado, explicamos un poco ese deterioro fiscal que se observa desde septiembre y que introduce ese deterioro hasta abril de 2023, que es el último dato que tenemos. No perdamos de vista cuál es la meta que el gobierno tiene, la meta indicativa que el gobierno tiene del resultado del gobierno central y BPS para este año, en torno a un déficit primario del 0,3%, o sea, prácticamente en equilibrio presupuestal, pero todavía tenemos una distancia importante para recorrer para alcanzar ese objetivo, y dado el escenario de actividad que estamos previendo, no es una meta fácilmente alcanzable. ¿Eso qué supone? Que sobre la discusión de la rendición de cuentas que se inicia precisamente este viernes, cuando el Poder Ejecutivo presente al Parlamento el proyecto de ley, el último proyecto de ley de presupuestal que tiene implicancias sobre el gasto relevante en este periodo de gobierno, va a haber una fuerte presión en torno a la discusión, porque el Poder Ejecutivo tiene que ser cuidadoso en cuidar este equilibrio presupuestal, que fue parte del leitmotiv de sus acciones desde el principio de su llegada al gobierno, en un contexto en el cual es la última rendición de cuentas, donde va a haber mucha presión de parte de los miembros de la coalición para tener oportunidad de incrementar los gastos, porque hasta 2025, de hecho hasta 2026, no hay oportunidades de incrementar gastos y partidas, y eso va a introducir bastante presión en la discusión política, como siempre ha ocurrido en los periodos, en el último ejercicio preelectoral. Lo que vamos a tener a prueba ahora es a la regla fiscal, que hoy es un elemento adicional que le va a introducir restricciones a las decisiones que el Poder Ejecutivo pueda tomar y que seguramente lo ayudará en la negociación política adentro del Parlamento para poder controlar que esta expansión del gasto, que es habitual en Uruguay en los periodos electorales, tienda a moderarse. Sobre todo, pensando en proteger un activo muy relevante para Uruguay, que es que ha sido alcanzado recientemente. Ustedes saben bien que en este momento estamos asistiendo a la mejor calificación de nuestra deuda soberana desde que tenemos registros por parte de las calificadoras. Eso básicamente está sentado en una confianza que las calificadoras han puesto sobre la forma en la que este Poder Ejecutivo ha ejecutado los cambios que ha implementado de 2020. Básicamente ha notado que la gestión de la pandemia, el compromiso con la responsabilidad fiscal que mostró con un ajuste fiscal realizado, con la reforma previsional y con la implementación de la regla fiscal, constituyen innovaciones importantes para estas calificadoras, a lo que se suma la reputación del país de un buen pagador y de cumplidor ante situaciones diversas, todo lo cual ha generado un buen clima favorable para Uruguay y a su vez en un contexto en el cual los que estaban en la misma clase que nosotros, que tenían el mejor nivel de indicadores que lo que teníamos nosotros en 2019, llámese Colombia, llámese Chile, han tenido deterioros de sus posiciones fiscales, lo cual indica que Uruguay hizo una buena gestión de todo el proceso económico atendiendo a los desafíos que tenía planteado. Eso nos deja en un escenario muy favorable que nos está permitiendo hoy asistir a un riesgo país extremadamente bajo y a obtener financiamiento fluido y a tasas relativamente baratas en el mercado internacional, lo cual es muy relevante para un país con alto nivel de endeudamiento, pero deja planteado algunos problemas que tienen que ver con nuestra sostenibilidad de la deuda. De hecho, no me voy a detener mucho en esto, si quieren después lo conversamos en las preguntas, pero básicamente el comentario que tenemos que tener claro es el siguiente. La principal variable que miran las agencias de calificación y la principal indicador que todos debemos estar atentos en términos de si nuestra situación fiscal está saneada en términos de largo plazo es si nuestra deuda es sostenible. ¿Qué quiere decir si es sostenible? Si la deuda no crece a más velocidad de lo que crece nuestro PIB. Si nuestra deuda pública crece de manera sistemática por encima de lo que crece nuestro PIB, estamos en un problema porque tarde o temprano tendremos que hacer un ajuste fiscal o tendremos que hacer un default de nuestra deuda. Esa era parte de la situación que teníamos entre 2016, 2017, 2018 y que obligó a que hubiera sido necesario introducir una corrección fiscal. Ustedes ven ahí un crecimiento significativo de la relación deuda-PIB en 2019, 2020, producto de la pandemia, pero si esto lo graficáramos hacia atrás,
esa tendencia se extendería. Y lo que está graficado allí es un ejercicio de cómo evoluciona hacia adelante, cómo proyectamos a partir de un conjunto de supuestos la relación deuda-PIB, pero lo que muestra es que solamente con una situación en la cual, con una tasa de interés del orden del 4%, un superávit primario del orden del 0,6% del PIB, estaríamos en condiciones de estabilizar la relación deuda-PIB. ¿Qué quiere decir eso? Voy un momento para atrás. Que nosotros hoy tenemos un primario de menos 0,3, con lo cual, si el resultado primario que precisamos para poder estabilizar la relación deuda-PIB es un 0,6 positivo, todavía nos quedaría un esfuerzo fiscal adicional para hacer para poder estabilizar esa relación deuda-PIB. O sea, seguramente hay algunos factores automáticos que van a converger cuando la economía recupere un poco de crecimiento y ese esfuerzo no sea solamente necesario hacerlo a partir de iniciativas gubernamentales. Pero lo que sí es claro es que ese menos 0,3, que es una meta, ni siquiera estamos lejos de alcanzarla, todavía está lejos de ser el superávit que el país necesita para estabilizar la relación deuda-PIB. O dicho en otras palabras, deberíamos pensar de cara a la rendición de cuentas de que no estamos lejos todavía de tener tranquilidad de que el frente fiscal está despejado. Hay diversos factores que introducen restricciones sobre él y eso supone que no hay espacio para poder, expandir el gasto en este periodo. Pero a su vez, otro de los factores que hay que tener en cuenta, es algo que está anotado por aquí, que es hoy nuestra relación deuda-PIB es muy sensible o recoge mucho efectos sobre el tipo de cambio real. Si nosotros tenemos apreciado el tipo de cambio real, como a principio sabemos que lo tenemos, el Banco Central incluso reconoce que es del orden del 15% esa apreciación del tipo de cambio, supone que nuestro PIB medido en dólares está sobrevalorado en algún sentido, porque si hubiera una corrección al equilibrio del tipo de cambio real, nuestro PIB debería ser un 15% menor en lo que corresponde al componente dólar. Con lo cual, en la medida que nuestro PIB es sensible al tipo de cambio, una corrección cambiaria que eventualmente podría tener por estar desalineados afectaría el denominador de esta relación, lo que lo haría más bajo, lo cual supondría rápidamente un deterioro de la relación del ratio deuda-PIB. O sea, quiero decir, hay dos factores que no debemos perder de vista. Estamos con un superávit primario que es insuficiente para estabilizar la relación deuda-PIB en un estado de largo plazo. Y dos, tenemos hoy un efecto positivo sobre la relación deuda-PIB que está vinculado a nuestra apreciación del tipo de cambio real. Si eso cambiara, eso no va a afectar como en el 2002, porque nuestra deuda pública hoy tiene un alto componente en pesos, pero si eso cambiara, esa relación deuda-PIB podría verse afectada y por tanto deteriorarse ese indicador. En otras palabras, nuestra situación fiscal está en un buen momento, pero está lejos de estar consolidada y tiene enormes oportunidades de ser mejorada, lo cual hace que la rendición de cuentas es un momento en el cual hay que ser muy cuidadoso con ella. Solamente les recuerdo algunos componentes. Acá hay algunos factores pendientes de resolución de la reforma previsional, por ejemplo, la asistencia financiera que eventualmente va a tener que surgir de las finanzas públicas para atacar algunos problemas de algunos institutos de seguridad social que tienen dificultades, algunos de los cuales se mencionan en la prensa, cajas profesionales, caja bancaria. Eso es algo que todavía desconocemos las magnitudes, pero hay eventuales contingencias por ese lado. A su vez, acabamos de conocer en declaraciones públicas de que hay un proyecto de resolver los problemas de los deudores del banco hipotecario, o mejor dicho, atender las demandas de algunos deudores del banco hipotecario que han manifestado que han pagado sus préstamos en varias oportunidades como consecuencia del desfasaje de algunas variables. Bueno, si una solución de ese tipo, como la que se ha insinuado en prensa o que está en algunos proyectos de ley, se arbitrara, en algún sentido eso tiene algún costo sobre las finanzas públicas, tarde o temprano. Todo lo cual indica que el debate político en Uruguay hoy todavía tiene sobre nuestro equilibrio presupuestal algunas amenazas que se cierran y que hay que ser cuidadosos en cómo se acometen. El siguiente comentario que tenemos para realizar es los temas vinculados a la inflación y nos meten en el terreno de los dilemas de inflación y política salarial. Ustedes saben bien, hemos estado asistiendo a una
una caída de la tasa de inflación, sobre todo una caída de la inflación tendencial, que es la que despoja al IPC global, a la variación del IPC global de los componentes más volátiles. La inflación está reduciéndose desde niveles que alcanzaron casi el 10%, superaron el 10%, estuvieron en torno al 10% hace un tiempo, y nos estamos acercando al techo del rango meta con un último registro en 6,5%. De hecho, nuestra mirada, nuestra visión de los próximos meses es que la inflación va a ingresar dentro del rango meta, va a quedar por debajo del techo del rango meta, pero eso va a ocurrir de manera transitoria, y que la inflación converge o va a tender a estabilizarse en torno al 7%. Es verdad que hay un conjunto de factores que introducen todavía incertidumbre, pero estamos bastante convencidos que en ausencia de algún efecto adicional de la sequía sobre los precios más volátiles, este comportamiento de la inflación es el más probable, lo cual supone para el gobierno una historia, digamos, de relativo éxito. O sea, el gobierno va a poder, las autoridades económicas van a poder decir que si bien es cierto que la inflación va a quedar levemente por encima del nivel del rango meta establecido, que es por debajo del 6%, va a quedar un punto por debajo de lo que era el promedio de los últimos años, y a su vez va a haber evitado consolidar tasas de inflación más elevadas de lo que pasó en otros lugares del mundo. O dicho en otras palabras, en muchos lugares las tasas de inflación se multiplicaron por 4, mientras que en Uruguay eso fue un fenómeno muy transitorio y rápidamente convergieron a niveles como los que se ubicaban previamente, lo cual constituye un éxito para la gestión de la política económica. Pero el punto central es en qué medida esta dinámica de la inflación va a permitir al Banco Central introducir alteraciones del manejo de su política monetaria y por lo tanto de su tasa de interés, y en qué medida eso se va a implementar, en qué tiempo, digamos. Y eso está fuertemente asociado a la negociación colectiva que va a tener lugar. Justamente hoy se conoció que pasado mañana el Poder Ejecutivo va a poner sobre la mesa las pautas salariales para poder iniciar la negociación en los sectores en los que no han ocurrido. Nosotros estamos asumiendo en nuestra visión de inflación y en los comentarios que les voy a hacer ahora para ir terminando la presentación, que la recuperación salarial que ya está en curso efectivamente va a consolidarse. O dicho en otras palabras, nosotros estamos asumiendo que el compromiso asumido por el gobierno de recuperar el nivel de salario real previo a la pandemia se va a cumplir en términos promedio, y que esa recuperación del salario que ya empezó a tener lugar el año pasado, lo único que va a ocurrir a lo largo de este año es tender a consolidarse. De todas maneras, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, esta situación es muy heterogénea entre sectores. Para el conjunto de la economía, para el sector privado, estamos todavía necesitando recuperar 1,2 para poder alcanzar los niveles previos a la pandemia, no obstante lo cual hay algunas actividades como los hoteles y restaurantes y el comercio que están sustancialmente por debajo, y donde es probable que sea difícil alcanzar los niveles salariales prepandemia, porque como ustedes se podrán imaginar, para el sector comercio, restaurantes y hoteles, en particular que está expuesto a la frontera, va a ser difícil introducir incrementos salariales reales del orden del 4 o 5%, porque la situación que están enfrentando, como les comentaba antes, es extremadamente restrictiva. Pero en cualquier caso, en promedio, para el conjunto de los trabajadores privados, la meta, o mejor dicho, el compromiso va a ser alcanzado, y eso supone un tema bien relevante para la discusión de las pautas. Esto es, ¿con qué tasa de inflación implícita vamos a estar conociendo las pautas pasado mañana? Vamos a estar asumiendo la tasa de inflación que el Banco Central pretende perseguir, que es una tasa por debajo del 6, o esa tasa de inflación implícita en las pautas, que le ponen un piso a las pautas de variación salarial, son las que están alojadas en las expectativas de los agentes. Ustedes saben bien que hay una divergencia importante. Los agentes tienden a ubicar las expectativas de inflación sistemáticamente por encima, más de un punto por encima de donde el Banco Central pretende llevarlas. Y este es un tema bien relevante para pensar en el timing del desarme de la política monetaria. Y entre otras cosas, para pensar en la evolución del dólar.
Nuestra mirada sobre la tasa de interés, que es la variable más relevante que el Banco Central tiene a su disposición para transmitir señales y sobre las cuales ha estado haciendo girar la política monetaria en los últimos años, es la que está establecida aquí. Ustedes saben que tuvimos una rebaja de la tasa de interés de referencia en el mes de mayo. Nuestra visión es que, habiendo llegado a este punto, con una economía que está en una etapa de bajo crecimiento, en un escenario en el cual el dólar ha persistido en su tendencia al debilitamiento en el mercado uruguayo, o mejor dicho, a la apreciación del peso, el Banco Central va a ir moderando, va a ir introduciendo señales de moderación de su política monetaria y por lo tanto va a ir aflojando su tasa de interés. Aquí hay simplemente un dibujo de cómo nosotros nos imaginamos que esa trayectoria de aflojamiento de la política monetaria puede tener lugar. Básicamente estamos diciendo que de aquí a fin de año habrían por lo menos 3 rebajas de la tasa de interés, que nos lleva, si fueran de 25 puntos, que nos llevaría a una tasa del orden del 10,5. Esa trayectoria podría ser distinta, podría haber alguna rebaja de medio punto y ser más agresiva, y podría incluso terminar en un nivel algo más bajo. Lo que estamos queriendo transmitir es que en algún momento del segundo semestre vamos a empezar con una mirada de aflojamiento de la política monetaria que va a perseguir, digamos, 2 o 3 objetivos. El primer objetivo que va a perseguir es tratar de ayudar a la economía o tratar de transmitir la señal de que se pretende ayudar a la economía a no tener condiciones monetarias tan restrictivas en un momento de bajo crecimiento. La segunda es que procura o intenta desestimular una apreciación adicional del peso por razones derivadas de la política monetaria, y la tercera probablemente transmitiendo de que en la medida que la inflación está convergiendo adentro del rango meta, no se requiere una política monetaria tan restrictiva. ¿Cómo lo va a hacer y en qué intensidad lo va a hacer? Depende de muchos factores. Nuestra visión es que lo va a estar haciendo, incluso llegando a finales del año que viene con una tasa de inflación por debajo, una tasa de política monetaria por debajo del 10, que con una tasa de inflación del orden del 7 va a suponer una tasa real todavía negativa y todavía en terreno contractivo. Recuerden que en la regla que el Banco Central tiene para fijar su política monetaria, una tasa de interés real de política monetaria superior al 2%, es una tasa de contracción monetaria. De todas maneras, el punto es cuándo va a empezar esto y qué efectos esto puede tener sobre el dólar. Sobre cuándo va a empezar esto es un debate que seguramente las autoridades tendrán en este momento. Si el Banco Central transmitiera un aflojamiento rápido de la tasa de política monetaria, probablemente lo que haría es confirmar las expectativas de inflación que están por encima del 7, de que van a quedar desancladas de la tasa esperada por el Banco Central o perseguida por el Banco Central. Pero en la medida que eso ocurriría ahora que se empieza la negociación salarial, eso daría una señal a los quienes tienen que negociar de que la inflación a la que se espera no es del 6 que el Banco Central persigue, sino que es el 7 o algo más del 7. Y esto es un problema de consistencia en el manejo macro. Con lo cual nosotros lo que creemos, o especulamos mejor dicho, es que las pautas van a ser puestas arriba de la mesa con una inflación esperada del 6, que es lo que el Banco Central establece, y que el relajamiento de la política monetaria va a tener lugar más centrado el tercer trimestre de este año, o sea, más cuando las negociaciones estén alcanzando un punto más alto que el que va a ocurrir en las próximas semanas, cuando las negociaciones se lancen. Pero en cualquier caso, lo que sí creemos es que la política monetaria habría dejado atrás el terreno de seguir aumentando la tasa y que iríamos un terreno de aflojamiento de la tasa, y por lo tanto la pregunta es qué efectos puede tener esto sobre el comportamiento del dólar y qué estamos esperando nosotros sobre el comportamiento del dólar. Y para eso recapitulo un segundo en el sentido siguiente. Lo que ustedes ven graficado acá es la evolución del dólar frente a monedas de Latinoamérica y frente a Uruguay, ahí graficado 2022, y como ustedes ven el comportamiento de Uruguay, tanto cuando lo miran en el horizonte de todo el año, graficado de manera continua, como cuando ven aquí el acumulado del 2022, uno puede mostrar que Uruguay, si bien acompañó la tendencia de algunos países, pareció tener un comportamiento bastante desacoplado respecto de lo que estaba ocurriendo. O sea, en Uruguay el año pasado el peso uruguayo se fortaleció más de lo que se fortaleció incluso en los países que extrañamente fortalecieron su moneda en la región.
Y eso tuvo que ver con un conjunto de factores de naturaleza transitoria, exportaciones récord, como le decía hace un rato, de bienes, exportaciones muy tonificadas de servicios no tradicionales, un nivel de inversión extranjera directa extraordinariamente alto como consecuencia de la construcción de la planta de UPM y el ferrocarril central, que llevó que algunos de esos dólares ingresaban al mercado de capitales, al mercado de cambios, y una baja demanda de dólares de los importadores, porque básicamente UTE y Antel, que son después de ANCAP o junto con ANCAP los principales importadores de Uruguay, tuvieron el año pasado bajos niveles de demanda de dólares, entre otras cosas porque los niveles de inversión fueron relativamente bajos. Con lo cual, diríamos, en 2022 la apreciación de Uruguay, que fue, digamos, extraña o fue diferente al comportamiento de muchas de las economías del mundo, tuvo que ver con algunos factores específicos de naturaleza transitoria que hoy no necesariamente están presentes, incluso algunos de los cuales se están revirtiendo, ¿no? Ustedes saben bien que la política de remisión de utilidades que va a tener UPM para devolver la inversión realizada va a suponer, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, que era un ingreso al mercado de cambio de dinero, un dinero que no va a pasar por el mercado de cambio porque las utilidades van a estar directamente transferidas para repagar la inversión realizada en los últimos años, o en el último año y medio. Por lo tanto, ese fenómeno no solamente no va a estar presente, el del ingreso de capitales producto de una inversión, sino que probablemente tenga un sentido contrario. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo a partir del 2023, de hecho desde principios de este año hasta hoy, es que también el tipo de cambio en Uruguay se ha estado apreciando, sobre todo en esta última etapa, pero ahora sí, no como consecuencia de un fenómeno específico de Uruguay, sino como un fenómeno, una tendencia más generalizada. O sea, la razón por la cual hemos estado asistiendo a una apreciación de la moneda local parece ser ahora un fenómeno más de naturaleza regional y no un fenómeno específico. Por lo tanto, la explicación de por qué está ocurriendo no deberíamos buscarla en aspectos idiosincráticos de la economía uruguaya, sino deberíamos buscarla más bien en algunas cosas que Nicolás planteaba en su intervención, cuando señalaba que las monedas habían estado apreciando en la región producto de un buen manejo o de unas buenas perspectivas de las economías regionales a raíz de los manejos macroeconómicos razonables que tuvieron lugar después del 2021. Por lo tanto, pero en cualquier caso, lo importante para Uruguay es que como partíamos apreciados, y esta tendencia a la que ahora nos subimos nos sigue digamos, apreciando el peso, lo que está introduciendo es una importante presión sobre nuestra competitividad y por lo tanto sobre todo el fenómeno de la frontera, y a su vez está acumulando tensión sobre el problema fiscal o sobre el tema fiscal por aquello que les decía de la afectación de la relación deuda-PIB. O sea, en realidad la evolución del dólar y sus tendencias recientes introduce un conjunto de factores que nos deberían llevar a la idea de que esto no es un equilibrio sostenible a lo largo del tiempo. O sea, lo que sabemos en Uruguay es que cuando el tipo de cambio permanece apreciado de manera extraordinaria, afectamos el desempeño del sector exportador porque afectamos su rentabilidad y por lo tanto afectamos la tasa de inversión de largo plazo del sector competitivo internacionalmente. Y eso debería ser objeto de corrección. No obstante, corregir eso no es trivial, no es sencillo, y las acciones que se pueden desplegar para hacerlo no son necesariamente del todo efectivas ni garantizan resultados claros, y a su vez, como si eso fuera poco, no necesariamente es conveniente hacer este tipo de correcciones en años electorales, porque una apreciación o el mantenimiento de una moneda apreciada hace que los ingresos de los hogares en dólares de las personas sean altos, y eso hace que el consumo de bienes duraderos, que es algo que hace feliz a los uruguayos, se mantenga elevado. Con lo cual, cualquier economista que entienda algo de economía política le debería decir a cualquier gobernante que si hay que hacer correcciones tipo cambio real, salvo que sean obligadas por las circunstancias externas, el año electoral no es el año para hacerlas. En todo caso hay que esperar para hacerlas un año postelectoral, y aún así es difícil que una corrección de ese tipo deliberada pueda introducir correcciones. Solamente les hago un comentario, que es el siguiente. Asumamos, como creo que todos sabemos, que no estamos asistiendo a un fenómeno de carry trade en Uruguay. O sea, en Uruguay no estamos asistiendo a un fenómeno intenso de ingreso de capitales que vienen a buscar en el arbitraje de tasas de interés un negocio financiero extraordinario, como ocurrió, sí, a mediados
de la primera década, transitando la primera década de este siglo, o la segunda década de este siglo, ¿no? Ahí sí tuvimos un fenómeno intenso de carry trade, donde gente que se fondeaba en el mercado internacional venía y colocaba en pesos uruguayos, lo cual fue un fenómeno de apreciación espuria del tipo de cambio. Ese fenómeno hoy es un poco más presente que el que había hace 3 o 4 meses, pero no es un fenómeno que esté generándole al tipo de cambio los movimientos. Hay otros motivos. El punto es que entonces si es un juego de jugadores locales, y el tema se trata aquí de convencer a los tenedores locales de pesos o de dólares que introduzcan modificaciones de portafolio, ¿cuál debería ser la modificación de la tasa de interés que deberíamos tener para inducir a que esos agentes que hoy están colocados en pesos se movieran y cambiaran su portafolio de dólares, típicamente las AFAPs? Y bueno, con estos niveles de tasa de interés y con estos niveles de diferenciales de tasa de interés en pesos y dólares, una modificación tendría que ser muy, muy relevante como para poder inducir a un cambio de portafolio de los agentes financieros. Y esa modificación muy relevante puede ser una modificación de 3, 4 puntos de tasa, lo cual, como les acabo de mostrar, no es lo que estamos esperando, ni creemos que sea lo que las autoridades vayan a poder ejecutar o a querer ejecutar en un contexto en el cual la inflación sigue siendo un tema relevante. Como consecuencia de eso, nuestra idea es esta que está aquí. Nuestro tipo de cambio, esto es un indicador sintético, si ustedes quieren, de nuestros precios en dólares, de equilibrio con el benchmark de la economía global, que es Estados Unidos. Este indicador lo que nos muestra es el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos. Esta es la trayectoria en la que hemos estado sometidos en los últimos años. Como ustedes ven, hemos estado asistiendo a una apreciación sostenida del tipo de cambio real, o sea, un encarecimiento en dólares sostenido de Uruguay respecto a Estados Unidos. Esto debería ser representativo de lo que está pasando con todas las economías del mundo por el rol que juega Estados Unidos, pero nuestra proyección, que está implícita en nuestras tasas de inflación y en nuestro supuesto de tipo de cambio que están metidas en nuestros modelos de inflación, lo que indican es que el tipo de cambio real se va a mantener relativamente estable. O dicho en otras palabras, no estamos esperando en los próximos 2 años ninguna evolución de la inflación y del tipo de cambio que permitan corregir este problema. Más bien lo que estamos diciendo es que las condiciones macroeconómicas y las condiciones externas y los incentivos de política económica que el Poder Ejecutivo tiene van a conducirnos a una estabilidad del tipo de cambio real. Lo que nos dice es que algunos de los problemas que están asociados a este nivel de precios en dólares, que es nuestro problema de comercio en frontera, la falta de competitividad del sector exportador, que en un contexto de sequía o de precios internacionales no tan favorables lo va a condicionar en su tasa de inversión, a la fuga de consumo del área metropolitana hacia Buenos Aires, todos esos problemas que hoy eventualmente una subestimación de la relación deuda-PIB en nuestra materia fiscal, todas esas cosas que están en algún lugar descritas en lo que yo acabo de presentar, van a quedar de alguna manera disimuladas porque van a permanecer, o van a permanecer incambiadas, mejor dicho, porque nuestro tipo de cambio real no va a sufrir una corrección extraordinaria. No estamos esperando una apreciación adicional extraordinaria de nuestro tipo de cambio real, no estamos esperando un incremento de nuestros precios en dólares extraordinario adicional, pero tampoco estamos esperando una corrección. ¿Y eso qué supone? Desafíos para la próxima administración que va a enfrentar este tema, que en ausencia de crecimiento de la productividad muy extraordinarios que nos permitan volver a crecer por razones de fundamentos, esto va a condicionar severamente el crecimiento de los próximos años. Así que bueno, esos eran nuestros comentarios y seguramente, bueno, si ustedes tienen preguntas o algún comentario que realizar, son bienvenidos. Bueno, gracias Gabriel y Nico. No sé si los que están acá tienen alguna pregunta. Yo tengo alguna pregunta que me llegó por chat de los que están conectados virtual. ¿Alguna pregunta de los que están por acá? Para darles la derecha. ¿No? Nos preguntan una cosa, y me paro un segundo para mostrar la presentación. Nos preguntan si podemos explicar un poquito más a qué se debe la dinámica esta de inflación y del rebote que estamos previendo acá para el año que viene.
Y yo diría capaz que para responderlo podemos desagregar o razonarlo en código de los componentes que nosotros tenemos en las proyecciones de inflación, ¿no? Ustedes que reciben los informes nuestros, los análisis del error de proyección o las proyecciones mensuales, ven que siempre descomponemos la inflación en distintos componentes, ¿tá? Y capaz que vale la pena separar ahora por un lado lo que es frutas y verduras, por otro lado lo que son transables y por otro lado lo que son no transables, ¿tá? Frutas y verduras le han complicado un poco la gestión de corto plazo al Banco Central, la sequía no ha ayudado, hoy tenemos aumento de frutas y verduras que están en el entorno de 40 o 50% interanual, eso es producto de la sequía, y eso ha hecho que la inflación baje lento, ¿no? Si no hubiera sido por la sequía, probablemente el Banco Central podría haber bajado la inflación más rápida en este proceso. Parte de esa reversión ya comenzó en mayo. En mayo comenzaron a revertirse los precios de frutas y verduras y probablemente va a seguir, y eso va a estar ayudando o dándole un poco de piola a la inflación y va a estar ayudando al Banco Central. Nosotros estamos proyectando dos momentos bastante claves ahora para los próximos meses. Gabriel lo dejó entrever. Probablemente en julio la inflación ya va a estar ingresando al rango meta, es lo que se ve en el gráfico por aquí. Bueno, el puntero es medio grande, pero cruza la línea punteada. Y en septiembre la inflación va a estar tocando el mínimo de los últimos tiempos, tanto en términos agregados como en términos interanuales. Septiembre es 12 meses después del pico del año pasado que está aquí arriba, ¿no? Y siempre sucede que después que la inflación hace pico, 12 meses después hace valle, ¿no? Y eso es bastante natural en términos de comparación interanual. Ahora, la pregunta es por qué esto rebota para adelante, ¿ah? Y ahí sí podemos pensarlo en estas tres categorías que decíamos recién. Por un lado, la inflación transable ha ayudado bastante a esta reducción de la inflación. En los últimos 2 años, en el 2022 tuvimos una caída nominal del dólar del 10% y en lo que va del 2023 tenemos una caída nominal del dólar acumulada del 7-8%. Eso quiere decir que los componentes transables que están vinculados al dólar han anclado la inflación para abajo. Como decía Gabriel recién al final, nosotros no estamos proyectando que eso se repita hacia adelante, no estamos imaginándonos caídas adicionales de 10% del dólar en Uruguay, más bien un escenario neutral en términos de tipo de cambio real, y un escenario neutral en términos de tipo de cambio real quiere decir más o menos que el dólar acompañaría la inflación a partir del año que viene. Eso quiere decir que dejaría de tirar la inflación para abajo, o sea que uno de los componentes que nos tiró la inflación para abajo aquí no va a estar en los próximos 2 años, no va a estar tirando para abajo, y eso va a agregar un poco más de presión del lado transable. Y el otro componente importante es el que mencionaba Gabriel, vinculado a la inflación no transable, al compromiso del gobierno de recuperar el salario real perdido durante la pandemia. Tengamos en cuenta que durante todo este periodo, 2021-2022, el salario real cayó, en términos reales obviamente, y eso disminuyó la presión sobre los componentes no transables de la inflación. Como ya estamos en proceso de recuperación salarial, ya está ocurriendo hoy, y creemos que la 10ª ronda de negociación colectiva lo va a consolidar, por el compromiso político del gobierno, los componentes no transables también van a estar agregando presión hacia adelante. O sea que hay dos componentes importantes de la inflación, que son el dólar y los transables, y los salarios y los no transables, que vienen tirando a la baja la inflación y que entran en fase, en teoría, de recuperación. Por eso, el rebote para adelante. Y esta es una diferencia grande con respecto a las proyecciones del Banco Central. Las proyecciones del Banco Central, si ustedes miran el informe de política monetaria, proyectan una inflación que viene a la baja y que después sigue a la baja durante 2024 y 2025 y queda adentro del rango meta. En nuestra opinión, este escenario del tipo de cambio real, que es más neutral de lo que fue en los últimos meses, y la recomposición de los salarios van a hacer difícil esa tarea de dejar la inflación adentro del rango meta, y por eso nuestra proyección de rebote. Último comentario, hay un componente, si se quiere, medio raro en la línea roja aquí el año que viene, que es que la inflación rebota y después vuelve a caer. Eso es producto también del comportamiento proyectado de frutas y verduras para el año que viene. Lo único que sabemos nosotros es que hoy las frutas y verduras están caras en términos históricos, y una normalización del precio de frutas y verduras nos converge de aquí a un año con el índice de precios de frutas y verduras cayendo entre 15 y 20% en términos interanuales, ¿no? Solamente porque los precios se normalicen. Hoy los precios están muy por encima de lo normal, convergiendo a lo normal. Van a tener este componente de frutas y verduras, que es el 4% de la canasta del IPC, va a tener una deflación del orden del 15-20%. Por eso, este comportamiento donde la inflación global el año que viene se desacopla un poco de la tendencial. Después converge a partir del 2025. Esto nos deja, como decía Gabriel hoy, dos momentos críticos para el Banco Central ahora. En el próximo Copom, que es el 6 de julio, el Banco Central va a tener buenos resultados de inflación que viene bajando. Un movimiento agresivo ese 6 de julio sería de repente un poco temprano, dada el estatus de la negociación colectiva.
El siguiente copón, ya pisando agosto y septiembre, ahí sí los números de inflación van a ser todavía mejores y probablemente con la negociación más lanzada, con las pautas más claras y con muchos acuerdos cerrados, capaz que puede ser un momento para que el Banco Central apure el tranco sobre sus decisiones de tasa de interés. ¿Tá? Bueno, nos hacen una pregunta que nos fuimos salteando, la última. Si tenemos algún comentario del panorama electoral en Argentina y si se ha disipado algo la incertidumbre en los últimos días. No estaba preparada la pregunta y no es que esté pasando el chivo, pero en realidad hoy hablamos poco de Argentina, Gabriel habló un poco de los efectos que tiene sobre Uruguay, pero estamos programando para septiembre una actividad especial de estas que hacemos trimestralmente, pero para hablar solamente de Argentina o principalmente de Argentina, con algún invitado especial que nos ayude a decodificar un poco el escenario político. ¿Tá? Hoy tal vez ha ido despejando un poco la incertidumbre porque empezamos a conocer los precandidatos, pero en septiembre ya van a haber pasado las PASO y vamos a tener el panorama un poco más claro preelectoral. Para tenerlo más claro hay que irse a diciembre, pero ya estamos pisando el año que viene, ¿no? Entonces, la idea es ahí en septiembre, a mediados de septiembre, cuando tengamos un poco más de confirmación, le vamos a pasar algún correo, algún aviso para que se vayan reservando, pero vamos a tener un invitado especial para hablar un poco de política en Argentina, de economía política y nosotros algunas reflexiones de cómo puede impactar eso a la economía uruguaya, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas digitales. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por acá. Sí, Gabriel. Digamos, de toda la situación, uno la puede seguir, pero por otra parte, yo creo que vivimos en uno de los países más caros del mundo. La erradicación de inversiones está muy asociada a la competitividad. Y tú, Gabriel, mencionabas, lo dejaste deslizando, como que es un problema para el próximo gobierno sostener un crecimiento del producto. Está claro que la falta de crecimiento económico es un grave problema para la economía. Y con estas tendencias que nosotros estamos observando, con la falta clarísima de competitividad del sector externo, cuando el mercado interno es un mercado acotado, que se siga sosteniendo esta situación, digo, me parece que es insostenible. En las gráficas que presentaron, los momentos de gran crecimiento de la economía uruguaya han estado asociados al crecimiento externo, a las exportaciones. En estas condiciones, ¿qué empresa va a venir a Uruguay a radicarse con las pautas salariales nomás que estamos hablando, que van a hablar de mayor costo todavía interno para exportar? En fin, me parece que, entiendo todos los aspectos macroeconómicos, el combate de la inflación, pero me parece que hay demasiado fundamentalismo en bajar 1 o 2 puntos de la inflación, cuando nosotros hemos estado acostumbrados a vivir con inflación del 8 o 10%, y cómo pesan esas cosas en el tipo de cambio. En fin, capaz que es un poco desordenado el planteo, la reflexión, pero me gustaría algún comentario un poco más específico sobre el tema. Si me dejas, Gabriel, un anticipo, después te dejo el cierre, porque Gabriel tiró, el otro Gabriel, el del público, tiró muchos temas arriba de la mesa, ¿no? Hay una de las llaves que Nicolás la mencionó en la parte de él, que es esta que está aquí, que son los precios de los commodities, ¿no? Yo diría, capaz para agregarle una vueltita de rosca a lo que vos comentabas, Gabriel, que la situación o el equilibrio al que convergemos es preocupante si se consolida este escenario bajista de los commodities, ¿no? Uruguay ha convivido en otros momentos del tiempo con escenarios de apreciación real, pero con crecimiento sostenido en contextos de precios de los commodities o precios de las materias primas altas, ¿no? Esa ecuación funciona para Uruguay, funciona para el sector exportador, aunque el sector exportador preferiría siempre un tipo de cambio real más depreciado, y funciona para el mercado interno. El problema es cuando se te cruzan esas dos variables, como nos pasó en el periodo 2015-2019, donde los precios cayeron y nosotros no nos pudimos dar vuelta, y hoy la advertencia nuestra o el comentario es que vamos convergiendo a un escenario parecido, y si esto se configura el año que viene,
podemos ingresar en un escenario, digamos, de bajo crecimiento. Hoy no es el problema instalado todavía, pero vamos camino a eso. Si este escenario de commodities a la baja se consolida, la situación, el equilibrio para Uruguay se va a volver mucho más tensionado y mucho más evidente, ¿no? Te agrego un punto. El partido que estaba en el gobierno durante ese periodo perdió las elecciones. A ver, varios comentarios, porque esta discusión es una discusión bien difícil de abordar. Porque, entre otras cosas, hay un problema de causalidad. Yo te diría, la inversión más grande de la historia del Uruguay acaba de ocurrir. Y parte del problema del tipo de cambio tiene que ver con la inversión más grande de la historia. O sea, es un problema endógeno este. Yo cada vez que capturo inversión, tengo una presión apreciatoria del tipo de cambio que me hace estar caro en dólares. Cuando yo ofrezco condiciones fiscales extraordinarias para capturar inversión, y eso es algo que la Unión de Exportadores plantea y tiene un punto, lo que estoy haciendo es arriesgar a generar una enfermedad holandesa. Economías de enclave que se desarrollan, se potencian, pero que generan una apreciación del tipo de cambio que afecta a la competitividad del país en su conjunto. Y ese es un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento que tenemos. O sea que, diría, no necesariamente para todas las inversiones extranjeras, el hecho de estar caros en dólares es un problema. Acabamos de tener la inversión más grande de la historia y el presidente anunció con bombos y platillos hace unos días una inversión sobre hidrógeno que es más grande todavía y en principio, yo no sé si va a ocurrir, no parece ser que, más bien estaría preocupado de cómo gestiono los efectos de una inversión de ese calibre sobre el tipo de cambio que en los problemas de precios. Esa es una dimensión del problema, o sea que aquí hay un trade-off que hay que evaluar bien. El segundo problema que tenemos, que alguien puede decir, es, bueno, parte del problema de que estamos caros en dólares es que como somos una economía de doble moneda, tenemos estas distorsiones de precios relativos que frecuentemente se alojan y en el fondo tenemos una economía de doble moneda porque tenemos una tasa de inflación alta. Si nosotros lográramos, reducir la inflación de manera consistente, remonetizaríamos la economía, haríamos que los precios se formaran más en base al mercado doméstico o a los precios domésticos más relevantes y eso supondría a largo plazo un aflojamiento de las tensiones de este tipo. Esa es la idea que predomina en la visión del Banco Central, por la cual se propusieron en este periodo de gobierno darle un golpe importante a la rebaja de la inflación. El problema está en que, en mi opinión, lo hicieron sin un plan integral y al no tener un plan integral, tenían que tener mucha suerte para que los efectos colaterales de una desinflación como la que están queriendo ensayar no generaran este tipo de distorsiones sobre el tipo de cambio. Todos sabemos en Uruguay que si vos querés bajar la tasa de inflación, en la medida que la política monetaria es poco potente, el mecanismo de transmisión más importante es el canal de expectativas y el tipo de cambio para eso es fundamental. Si vos querés bajar la inflación, tenés que apreciar el tipo de cambio de manera transitoria. ¿Cuánto lo podés hacer? Y eso depende de circunstancias. Si los precios internacionales te lo permiten, cuánto tiempo tenés, qué está pasando con los salarios, todo es un conjunto de equilibrios que son complejos de gestionar. Y efectivamente, en este periodo, un conjunto de cosas que pasaron hicieron que tuvieras una presión extraordinaria del tipo de cambio real que es discutible si justifica o no haber llevado, lo hecho para tener este nivel de tasa de inflación. Alguien te podría decir, mira, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la tasa de inflación se hubiera metido en 15 y en una economía indexada, esto hubiera quedado dando vueltas y probablemente tendríamos el mismo problema con otros niveles de precios, digamos, con tasa de inflación del 15, con un tipo de cambio que en lugar de valer 37 valdría 42, pero el problema de precios lo tendríamos igual. O sea que el problema es de naturaleza compleja. Yo creo que si uno lo que puede atribuirle al gobierno o a las autoridades es que se metieron en un programa de desinflación ambicioso sin contar con un menú suficientemente amplio de manejo macroeconómico que generó estos efectos colaterales, pero que en realidad alguien podría justificar que no son incosteables. Entre otras cosas, una de las cosas que creo que alguna autoridad del Banco Central el otro día o alguien deslizó es cuando estamos discutiendo esto, vamos a aflojar la política monetaria, vamos a hacer ahora que la inflación está convergiendo, vamos a bajar la tasa de interés. Y el argumento que alguien soltó por allí es,
ahora que hicimos todo este esfuerzo, que generamos esta apreciación extraordinaria del tipo de cambio, vamos a soltar las amarras cuando estamos al punto de llegar al final, a la orilla del río, justo cuando vamos a ir a las negociaciones salariales y ahora soltamos la amarra, la tasa de inflación que se nos va a meter en los salarios es más alta. No es el momento de hacerlo. Hay un fundamento para hacer eso. Yo no hubiera intentado llevar la inflación en un mundo que converge a tasas más altas abajo del 4%. Creo que ese es extemporáneo, sin haber tenido un plan más estructural, como por ejemplo en que en la década del 90 ocurrió con una apertura simultánea. Y el último comentario, que subyace siempre allí, es: yo creo que la posibilidad de que Uruguay se vuelva un país extremadamente barato no forma parte de lo normal, ni siquiera de lo deseable. Yo creo que el problema que tenemos en Uruguay es que nuestro sector no transable es extraordinariamente ineficiente y tiene enormes oportunidades de mejorar su capacidad de competitividad. Y eso supone mejoras de la productividad. O sea, dicho en otras palabras, yo creo que el sector transable de la economía, el sector exportador, recibe del sector no transable. Y cuando digo no transable son la salud, el sector público, la distribución de combustibles. Recibe un conjunto de transferencias e ineficiencias que le presionan sus costos y que lo hacen poco competitivo a nivel internacional. Ahora, el problema que hay acá es que mejorar la productividad en ese sector no transable supone hacer las mismas cosas con la misma gente, con menos gente, o hacer más cosas con la misma gente. El problema es que el 80% de la gente de este país trabaja en el sector no transable. Y el sector transable de la economía no va a absorberme a un solo trabajador de los que yo tengo que desplazar del sector no transable para hacer el país más barato. Yo tengo un problema de economía política. Esa es la razón por la que esta es la tumba de los cracks. Gobierna el centro derecha, el centro izquierda, y este problema no lo resuelve nadie. Porque la economía política de hacer más barato el país o hacer más productivo el país supone hacer reformas que son difíciles de implementar, costosas, altamente resistidas políticamente y que no necesariamente conducen a una capacidad de ser absorbida la población que desplaza. Entonces, ¿el resultado cuál es? Una piscina de leche, donde cuando el viento nos sopla atrás o los precios nos favorecen, todas estas cosas se disimulan bastante, vamos haciendo microreformas y ahí vamos llevándola. Esa es la lógica del desarrollo de Uruguay. ¿Es discutible? ¿Es mejorable? Sí, pero no es fácil de resolver. Y si vos mirás la presión fiscal de Uruguay de los últimos 40 años, es 30% del PIB. Gobierna el centro derecha, pasa a 28. Gobierna el centro izquierda, pasa a 32. Pero en el fondo lo que tenés es que la sociedad uruguaya tiene un acuerdo social por el cual bajar esa presión fiscal de eso no está dispuesto a hacerlo, porque el precio para hacerlo, que es parte del componente caro del sector no transable. Entonces tenés que encontrar la manera de hacer que el sector caro haga mejores cosas o que le provea al sector competitivo internacionalmente de mejor calidad de servicios. Esos son mejoras por eficiencia, más competencia, menos regulación. Bueno, eso es lo que seguramente es parte de la agenda del próximo periodo de gobierno. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la pregunta y Gabriel por la respuesta. Cerramos el espacio de preguntas porque ya para hacer honor al tiempo, solamente les dejamos acá algunas de las reflexiones finales, que son la síntesis de las presentaciones de Gabriel y de Nico. Sobre el escenario internacional, quédense con la idea de que los riesgos de cola se han ido disipando, pero es un escenario que ilusiona poco y que luce desafiante para Uruguay, porque el crecimiento va a ser frágil y moderado, porque la inflación está rebelde y obstinada en Estados Unidos, como ha dicho la Reserva Federal, y eso prolonga un poco el ciclo de tasas altas. Las tasas van a estar altas durante un tiempo, y porque los commodities se han ido debilitando en los últimos meses, ya desde el cierre del año pasado, como comentaba Nicolás, y eso de la mano del debilitamiento de China y también de las condiciones financieras adversas, eso nos pone en una perspectiva que es uno de los temas que estamos vigilando, porque si se consolidan es un combo, es un equilibrio complicado. La combinación de los commodities en baja y el tipo de cambio real apreciado para Uruguay es una posición incómoda. En Uruguay, un conjunto de desafíos que tienen distinta envergadura y que se van a ir solucionando en distintos momentos, todos desafíos que cuando uno, como comentábamos ayer con Gabriel, en una reunión que teníamos, al final, a la luz de los desafíos que hay en la región, son obviamente desafíos muy manejables y que nos ponen en una posición bastante distinta al resto de la región. Pero concretamente este año vamos a tener un crecimiento relativamente bajo, producto de la sequía y producto de los problemas de fuga de consumo hacia
hacia Argentina. La sequía es bien transitoria y probablemente debería revertirse, o aspiramos a que se revierta. Lo de la región ya es un poco más complejo y lo abordaremos en la próxima reunión de septiembre. Tenemos una situación fiscal que estaba bajo presión, en parte por un deterioro del resultado fiscal producto de este menor crecimiento y por la menor recaudación. Nada que ponga en juego la sostenibilidad, pero sí queda claro que hay poco margen de maniobra para esta rendición de cuentas, sobre todo porque si bien Uruguay tiene un gran activo que es la calificación crediticia que nos permite manejar esto sin poner en riesgo la estabilidad, los números que mostró Gabriel dejan claro que la situación fiscal es por lo menos sensible a la evolución del tipo de cambio real y que todavía Uruguay no alcanzó una posición de superávit primario que sea netamente consistente con la estabilidad del ratio de deuda-producto. Y finalmente, en el capítulo del dólar no estamos esperando grandes cambios. La presión global es claramente a la baja y eso nos complica la gestión del tipo de cambio. La política monetaria puede ayudar a descomprimir, vinculada a esa pregunta que vino de inflación. Un giro de la política del Banco Central y una rebaja de tasas más agresivas puede quitarle un poco de presión, pero el Banco Central va a estar vigilando también el balance con los resultados de inflación, con los compromisos asumidos y con la negociación colectiva. En principio, como decía recién, o sea, el desafío grande de cara al 2024 y 2025 es que se consolide ese escenario de tipo de cambio real apreciado y commodities débiles, ¿no? Ese es un escenario que sería complejo para Uruguay, ya nos ha tocado en los últimos tiempos no muy lejanos y nos costó caro en términos de crecimiento, de empleo y de inversión. No es un problema grave todavía, pero es un tema que me parece que es importante monitorear la evolución de los commodities, porque si se consolida ese escenario, efectivamente para Uruguay va a tener que buscar una salida de este equilibrio que puede ser complejo, ¿tá? Así que por ahí van las novedades de esta reunión. Muchas gracias a todos los que vinieron y los que se conectaron por Zoom. Y nos vemos en septiembre. Cuando tengamos más claridad sobre la fecha, le vamos mandando para que se bloqueen agendas. Esperemos que sea una actividad que nos ayude a todos también a decodificar la situación de la región. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.